entonces lo que estamos viendo ahora es una serie que guarda relación con la serie de promesas, desafíos y afirmaciones de Dios, que ya lo explicamos, que no siempre son lo mismo, no es igual una promesa, no es igual un desafío, es una afirmación. Y hoy día vamos a ver una afirmación de Dios. Dios afirma que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. De hecho, eh, no usa la palabra cosechará, usa la palabra segará, que tiene una forma bien igual de ser vista. Entonces vamos a ver algunos textos. Dice Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Súper importante eso que está previo a la siembra y a la cosecha. Dice, no os engañéis, o sea, no tome esta cosa tan a la ligera. A Dios no lo puedes engañar, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y después en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, que es algo muy importante, porque este texto revela que de alguna manera, por alguna razón, que no estamos muy claros, la, la, el fruto de hacer el bien, de vivir bajo los preceptos de Dios, no es tan fácil. Entonces muchas veces tú no obtienes los resultados de lo que tú estás haciendo, porque de alguna manera nosotros necesitamos ver frutos, no porque hacemos el bien para ver frutos, pero quisiéramos ver que lo que estamos haciendo tiene algún resultado, porque cuando estamos hablando de hacer el bien y que segaremos, no estamos pensando solamente un beneficio personal, sino el fruto de nuestro trabajo, porque de alguna manera las personas ven que que toda siega que sostiene tiene que ver con un beneficio personal o algo que me bendice, no, también tiene que ver con que yo pueda visualizar que lo que he estado trabajando en el Señor y para el Señor, principalmente en el Señor, está dando el fruto, está siendo de bendición. Y en Job 4:8 dice, como yo he visto, los que arar es hacer surco en la tierra, para hacer la tierra, los que aran, está hablando Job, como yo he visto, o sea, soy testigo de los que aran, preparan la tierra, aran iniquidad, siembran y siembran injuria, la ciegan, o sea, se les devuelve. Eso está hablando Job. Y en Proverbios 22:8 dice, el que sembrar iniquidad, iniquidad secará, y la vara de su insolencia se quebrará, o sea, va a tener la retribución de Dios. Entonces, lo que los creyentes conocemos como la ley de la siembra y cosecha, que como ley no está escrita, no es que diga, no es que hay un mandamiento de sembrar y cosechar, no es que uno a través de la ley pueda obtener, no, que como ley no está escrita explícitamente, esta es la ley de la siembra y la cosecha en la Biblia. Pero, pero, eh, para mí los creyentes no cabe duda de que la afirmación de que Dios, de que todo lo que el hombre sembrar, eso se trata de una ley espiritual, que se mueve en el mundo espiritual, y que tiene su reflejo en el mundo físico, pero las cosas se mueven en el mundo espiritual. Acuérdense que que las cosas del mundo espiritual se reflejan en el mundo físico porque son figuras, sombra y tipo. Recuérdense también que llega un punto en que Jesús le dice a Pedro que lo que tú atares en el cielo, o sea, el mundo espiritual, tendrá un reflejo también en la tierra. Entonces, es cierto, no hay una ley física que habla sobre el sembrar y cosechar explícitamente, pero todos sabemos que es una ley espiritual, que no todo el mundo comprende. Y es triste porque hay muchos creyentes que tampoco la comprenden. No comprenden que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico y que las cosas que ocurren en el mundo espiritual se van a manifestar de alguna manera en el mundo físico. O sea, y que yo ignore las normas, las reglas y cómo se mueve el mundo espiritual no significa que quede exento a las consecuencias de lo que va a ocurrir en el mundo espiritual. De hecho, por ejemplo, muchas de las ataduras que se producen en la vida de las personas están íntimamente relacionadas con acciones que yo hago físicamente. Por ejemplo, un ejemplo simple, cuando yo acudo a una persona para que me vea la suerte o para que me diga algún pronóstico, estoy consultando a los demonios y eso trae consecuencias espirituales que yo no veo, porque inmediatamente yo entro en un contrato no declarado ni físico
en el mundo espiritual con los demonios, que los cuales tienen derecho sobre mí para estorbarme. Entonces, yo no lo sé, la gente no lo sabe, las personas no saben que quedan amarrados, quedan atados, pero que yo ignore lo que está ocurriendo en el mundo espiritual no significa que esto no sea real. Entonces, dice que afirmación de Dios de que todo lo que el hombre sembrará, eso se trata de una ley espiritual, que se cumplirá sí o sí, independiente de que la persona afectada la conozca o esté consciente de la misma. Es importante tener en cuenta que esta ley se basa en un principio de retribución, un principio de retribución, no necesariamente una forma de retribución como algunos creen. Eh, o sea, si yo, ahí empieza el gran problema, porque si yo miento, yo recibiré mentiras, si yo engaño, no. Muchas veces la retribución no necesariamente va a ser exactamente igual a como yo sembré, pero va a haber retribución. Entonces, lo importante es entender que mis acciones pueden tener algún tipo de consecuencia, principalmente cuando estas acciones afectan de algún modo a mi prójimo. Y es súper importante entender esto, porque hay gente que, pero a mí no me pasó nada, porque yo hice esto y no me ocurrió lo mismo. No, es que no estamos hablando de que te va a ocurrir lo mismo, sino que vas a recibir una retribución que Dios va a determinar, que puede ser de la misma naturaleza conforme al daño que tú hiciste, o sencillamente puede ser que se te manifieste de otra manera en la vida, o en tu vida, perdón, como enfermedades, como alguna cosa que tú no esperas, muchas cosas. Dios sabrá cómo retribuye, porque la Biblia dice, no el rey, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso segará, o sea, eso cosechará. El Salmo 73 nos muestra el conflicto interior que tienen muchos creyentes cuando observan de que cierta gente sin Dios, ya, de cierta gente diciendo que blasfema y que al parecer progresa y su vida se ve muy próspera y muy llena de felicidad. Entonces, ¿cuál es el problema que dice? Pero yo me cuido, soy un creyente, pero yo veo que hay gente que es mala y le va re bien. Yo contra eso he escuchado eso. Hay gente que es inicua y le va re bien. Entonces, voy a tomar un tiempito para aclarar un poco esto. Voy a leer un poco el Salmo 73, que es el conflicto que tiene el salmista cuando ve prosperar a los inicuos mientras él se cuida y ve que no está recibiendo lo mismo en su vida, él no ve la misma prosperidad que ve los inicuos. Dice, en cuanto a mí, versículo 2, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, yo estoy siendo testigo que a la gente mala le está yendo bien. ¿Y por qué a mí no me va bien? Que yo estoy con Dios. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero, se ven tan bien ellos y se jactan de estar bien y no tener a Dios. No pasan trabajos como los otros mortales. Quizá usted cuánto esfuerzo tiene que hacer por obtener su sustento, entre comillas, venció por Dios, cuánto esfuerzo tiene que hacer para mantener su familia en orden y desgastarse con los distintos caracteres, o sea, pero aquí dice, no tienen congoja por su muerte, dice, pues su vigor está entero. Se me dice, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por lo tanto, la soberbia los corona, dice, se cubren de vestido de violencia. Y ahí está el salmista con un tremendo conflicto que se debe principalmente a qué? A la necesidad que él tiene de compararse. O sea, él se está comparando con esta gente mala. Dice, por tanto, la soberbia los corona. Él está mirando a esta gente que no pasa zozobra y le va re bien. Y yo, que estoy con Dios, no veo que pasa lo mismo con mí. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Dice, logran con creces los antojos del corazón. Se mofa, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasar la tierra, o sea, se jactan, se sienten todopoderosos, no les importa nada. Entonces, veo eso y digo yo, esta gente está sin Dios y le va re bien, porque yo he escuchado a muchos creyentes, y porque a mí, cuando yo veo y yo digo, esto no es justo, pero yo debo entender que el propósito de Dios en mi vida, como creyente, siendo parte del reino de Dios, no es, el propósito de Dios no es mi comodidad,
O sea, Dios promete proveerme de todo, pero no está pensando en mi comodidad, porque mi comodidad va a morir conmigo. Pero sí, Dios está pensando en que tú crezcas al carácter de Cristo, y eso tiene un proceso que está muy ligado a la adversidad, a la paciencia, a mirar estas cosas que a ti no te agradan, como la prosperidad de los impíos, y verlo a ellos bien, y tú no tanto, pasando más trabajo. Entonces, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y agua de abundancia serán tareas para ellos. Y dice, ¿cómo sabe Dios? Esta gente, cuando es confrontada, dice, bueno, ¿y qué sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, es que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Y aquí estos impíos, sin ser todo el mundo alcanzaron riqueza. Verdaderamente, miren a la conclusión que llegan los creyentes, que yo también he pasado por eso, y quizás tú, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Y para qué? Dice, y alcanzó, y he lavado mis pies en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor han pensado así? ¿Y de qué me ha servido servir a Dios cuando realmente lo que he recibido azote, problemas, se me hace difícil el trabajo, el sustento, muchas veces está al límite, y esta gente que no hace nada, que vive ahí mintiendo, robando, engañando y viviendo en iniquidad, robándole al pobre, lo pasa súper bien, es lo que yo. Dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré como ellos de aquí a la generación de sus hijos, diría, o sea, si yo quisiera ser como ellos no puedo, porque la naturaleza de Dios está en mí y no me saldría natural vivir en el engaño. Y si quiere yo hablaré con ellos y aquí como ellos. ¿Y cuánto pensé, dice Jesús, para saber esto? Fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, o sea, se van a deslizar, no se van a dar cuenta porque que las consecuencias de sus acciones empezarán a florecer de alguna manera. Y como Dios no puede ser engañado, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, o sea, un tiempo de mucho bienestar, ¿verdad? Pero ya se acabó. Esta descarga racional y emocional que tiene el salmista, porque está muy complicado, representa la frustración de muchos creyentes al ver a los impíos ser arrogantes y prosperar. El salmista dice que tuvo envidia de ellos al ver que estos inicuos a prosperar y que demuestren no tener problemas. En sus observaciones el salmista los ve que en apariencia no pasan dificultades como los demás mortales y sin mucho esfuerzo obtienen todo lo que desean. Eso es la apariencia. Porque tú no puedes ver lo que está ocurriendo en el interior. Mucha de esta gente tiene dramas profundos porque no tienen a Dios, porque el único que calma el alma es Dios. Puede que en lo externo, en lo racional, en las capacidades físicas de ellos hayan logrado muchas cosas, pero hay deslizadero, no hay paz interior. Y ellos muchas veces son apariencia. Entonces yo tengo envidia viendo que esta gente como que no hace esfuerzo, le va bien. Es todo los alcances materiales de este mundo y la apariencia de felicidad. Pero no podemos evaluar lo que está ocurriendo en el interior. Entonces nosotros decimos, bueno, lo que a mí me cuesta mucho, ellos lo tienen así nomás. Además se burlan de los que han decidido seguir el camino del bien, que a los ojos de ellos es una estupidez. ¿Cuántas veces nos han dicho que somos tontos por ser fiel a Dios, por seguir un camino de Dios? Y muchas veces eso te afecta a ti y me afecta a mí. Y muchas veces dice, bueno, ¿qué es lo que tú has logrado? Porque la familia, todo, entonces, y bueno, ¿qué es lo que tú has logrado siendo creyente? Te veo pasar dificultades como todos los otros y muchas veces también no estás pasando bien. Porque la gente no comprende que Dios está trabajando con nosotros en un proceso diferente. Que tú tienes que tener la certeza que Dios está trabajando contigo, que Dios está obrando en ti, que Dios está haciendo una obra en ti, que es que se traslada mucho más allá de la muerte. Por eso tú tienes que tener una convicción profunda interior, que no es lo que trasciende, lo que se desaparece, sino lo que es eterno. Y Dios trabaja por lo eterno. Por eso dice luchar por la comida que no perece, no por la que se acaba, porque Dios te va a proveer, Dios nunca te va a dejar solo. La Biblia dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Persecución, hambre,
o personas, principados, potestades, nada. O sea, pero Dios no va, escúchame esto, Dios no va a cesar en el proceso que tiene contigo de bendecirte, de transformarte, de cambiarte, de hacerte una persona nueva. Dios no va a cambiar eso. Te lo digo al tiro, para que tú tengas claro que Dios no va a dejar, no va a abandonar su propósito de que tú estés, digamos, siendo tratado por Dios. No pienses que Dios va a dejar eso, porque no tiene la intención de hacerlo. Dios va a seguir trabajando con tu vida, porque lo que quiere Dios contigo es un proceso eterno, no es una cosa de las circunstancias. Dios está trabajando con tu vida y lo seguirá haciendo, no va a dejar de hacerlo. Por eso yo te digo que tú cambies tu suite, tú cambies tu suite, ya que tú piensas que Dios está preocupado de que tú tengas comunidad. Dios, a todo esto tampoco Dios está preocupado de hacerte la vida imposible. Eh, no está preocupado de que tú la pases mal. Dios no es Dios no es un aguafiestas cómico. O no sé, pues la Lisbeth lo está pasando muy bien, hay que hacerle una probita para que sienta mi mano. No, Dios no está pensando, no, Dios no tiene pensamientos de probarte y de hacerte pasar. No, Dios, la circunstancia que tú tienes que vivir es que Dios está pensando en la eternidad, no en las circunstancias. Entonces, el versículo 13 ha representado más de alguna vez el sentir de muchos creyentes que han sentido que sus esfuerzos por vivir una vida de bien, procurando tener el alma limpia, ha sido en vano. ¿Por qué? Porque no lo ven desde el punto de vista espiritual de su crecimiento interno. Lo ven como, si yo me he cuidado, si yo me he apartado del mal y yo vivo una vida correcta, tiene que Dios bendecirme en lo material, tiene que Dios bendecirme en lo social, tiene que Dios bendecirme en lo familiar, cosa que sí hace, pero no a la manera tuya. O sea, yo quiero ver prosperidad económica, yo quiero ver muchas cosas, no, o sea, eso lo entiendo como bendición. Entonces digo, en vano he guardado mi alma y me he apartado del mal, porque no he recibido la retribución que yo esperaba, como es lo que pero tú no te das cuenta que Dios te está retribuyendo en formando una persona que para la eternidad va a ser una persona que crecía en Cristo Jesús, no empobrecía. Acuérdense que dice en la Biblia que algunos se salvan como quien se salva de un incendio, sin nada, y Dios no quiere que tú te salves como quien se salva de un incendio, con la pura ropa puesta, quiere que tú tengas más en lo espiritual. Entonces, muchas veces el versículo 13 ha representado para nosotros, y yo lo voy a ver, lo vamos a ver, dice el versículo 13, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Cuántas veces ha estado ese sentir en nosotros? Chuta, ¿para qué me he cuidado? Yo también lo he sentido muy más de alguna vez. Sobre todo cuando vi la situación que me afectó, dije, ¿para qué yo me esforcé tanto por servir a Dios? Son momentos de crisis que pasamos, pero Dios, hemos tenido este conflicto de la siembra. El salmista dice que, a ver, dice, dice, mientras que ellos sienten el azote del esfuerzo diario, dice, en vano en cuanto al compararse con estos onicos, que al parecer no pasan trabajo, mientras que ellos, nosotros, sentimos el azote del esfuerzo diario, y aunque quisiéramos actuar como ellos, no podemos porque llevamos la marca en el alma. Entonces, no podemos tratar de ser como ellos, no podemos engañar a la gente fácilmente, no podemos ser ladrones así sin tener un problema de conciencia, no. El salmista dice que pasó mucho trabajo meditando en esto, hasta que entrando en el santuario del Señor, en la presencia de Dios, este le reveló el fin que alcanzarán estos burladores. Caerán en el deslizadero, es decir, no podrán permanecer firmes en nada. Y en asolamiento y terror perecerán estos que recibirán la cosecha de su siembra. Vamos entonces eso es un conflicto que todos tenemos, que más de alguna vez usted y yo hemos vivido. Si, ¿para qué me cuido? ¿Para qué hago el bien? ¿Para qué si al final igual me siento azotado? Pero Dios no va a dejar de bendecirte. También Dios no significa que tú estés exento al éxito económico. Tú vas a tener éxito en tu negocio, en todo eso no significa, pero muchas veces el trabajo es más fuerte porque nosotros no tenemos las armas del mundo. No tenemos el engaño y la mentira.
en los negocios, como por ejemplo una de las personas que maneja el negocio, que es la Lisbeth. Se espera que ella haga las cosas conforme correctamente, sin hacer uso como otros comerciantes que a lo mejor le mientan a la gente, la engañan. Eh, no, se supone que nosotros, ¿y eso qué es lo que implica? Más trabajo, pasemos más, pero eso no significa que las personas no pueden tener éxito. O sea, no significa que estamos condenados a ser eternos, personas menesterosas, que la estamos pasando vida al límite. No, 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 no. Dios quiere bendecirnos también, sino que hay momentos en que, que nuestra vida pasa por muchas complicaciones materiales o económicas o de relaciones o conflictos familiares que no podemos resolver y una serie de cosas y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué a estas otras personas como que les va bien y a mí no? Aunque muchas veces se estalla la realidad de ellos, que no es tan así. Entonces, y entramos en ese conflicto. Yo quiero sentirme que mis acciones, escucha esto, porque es un mérito, eso es muy de católico. Yo quiero saber que mis acciones, mis buenas acciones, mi buen comportamiento, tiene que recibir una retribución. Y de hecho, sí la recibe, por eso estamos hablando de la ley de la siembra cosecha, pero no como tú lo ves. No siempre material, porque Dios no está pensando, porque es una ley espiritual. Y ahí vamos a ver, cuando la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, porque sí vamos a cegar. Entonces dice, no os engañéis, Dios no lo puede burlar. Dice, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembra, eso segará. No dice cosechará, dice segará, que casi es lo mismo. Lo primero que debemos tener presente es que es imposible engañar a Dios. Tú no puedes engañar a Dios, yo no puedo engañar a Dios, nadie puede, ni lo inicuo, nadie puede engañar, ninguna persona puede burlar a Dios, creyendo que puede engañarlo disfrazando sus motivaciones a través de acciones que parecen correctas. Yo no puedo aparentar una cosa, dice yo voy a engañar a Dios, que Dios se da cuenta, y no, yo parezco bueno, pero en el fondo mis motivaciones son otras. No, pero Dios, a diferencia de los hombres, conoce el corazón de todos los hombres, por lo cual resulta imposible engañarlo. Y eso es súper importante que entiendas, porque muchas veces tú no te das cuenta y dices, oye, pero esta persona, que es tan buena persona, ¿por qué está haciendo así, está recibiendo esto? Porque Dios conoce el corazón de las personas. Tú no puedes disfrazar tu corazón ante Dios. Dios sabe qué es lo que te motiva realmente, no lo que tú aparentas decir que te motiva. Por eso ante Dios nosotros no podemos andar con doble estándar. El corazón tuyo está desnudo ante Dios. Tus pensamientos están desnudos ante Dios. A las demás personas les puedes decir una cosa y pensar otra. A las demás personas les puedes hablar de motivaciones de un tipo y, y lo que tú tienes en el corazón es totalmente contrario. No, yo estoy haciendo esto por el bien de la persona, pero a lo mejor tu motivación es obtener un beneficio. Pero Dios sabe lo que está en tu corazón. O sea, tú no puedes engañar a Dios. No pienses, ninguno de nosotros puede y debe pensar que por algún momento o bajo una circunstancia tú puedes burlar a Dios. No, Dios conoce el corazón. Y por eso, a través del corazón se juzga a Dios. Y por eso tú vas a entender por qué había una inclinación de Dios a David y no a Saúl. Porque Saúl era pura apariencia, pero su corazón era chueco. En cambio, David no era apariencia ser un chueco de verlo, pero su corazón siempre inclinado a Dios, reconociendo lo que era. Entonces eso es súper importante, porque Dios ve tus motivaciones, no ve tus acciones. Tus acciones pueden decir como que estás súper bien o súper mal, pero y ahí entendemos que dice, ¿por qué Dios actuó de esa manera con el hombre en la cruz, el ladrón? ¿Por qué Dios le abrió la puerta? Porque Dios miró el corazón del hombre y sus motivaciones, que a pesar que sus acciones habían sido muy negativas y malas, el hombre tenía un corazón dispuesto para con Dios, porque Dios perdona y hace vida nueva. Nosotros somos las consecuencias de que Dios tocó nuestro corazón y nos miró con ojos de misericordia, porque algo vio en nosotros. Porque no es el que nosotros cogimos a Dios. La Biblia dice que Él nos escogió primero. Todo el mundo está bajo el control y dominio de Dios, por lo cual uno recibirá la retribución que merece a sus acciones en todo ámbito de la vida. Esto ocurrirá sí o sí. Como hemos dicho, la cosecha no será necesariamente de la misma naturaleza que de la siembra.
No necesariamente tú vas a cosechar lo mismo que la siembra, pero cada uno recibirá la retribución que merece sus acciones y motivaciones. Porque dice, no, rey, Dios no puede ser un lado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará o segará. Tiene que ver necesariamente, tiene que ser necesariamente de la misma naturaleza, no. Algunas veces tú vas a estar haciendo maldad contra una persona, robándole, mintiéndole, engañándole, quitándole. Y no es que necesariamente a ti te roben, te quiten, a lo mejor la consecuencia de tu acción va a ser la enfermedad o va a ser otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, las consecuencias que afectan a los brujos, según la Biblia, a la gente que practica la hechicería, es la locura. No es que otro brujo va a afectarlo a él, pero es la locura, terminan con su mente mal, porque ese es el estilo que tienen la gente que practica la hechicería. En Gálatas 6 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este texto contiene una promesa que requiere fe y paciencia. Pero Dios, que no miente, la cumplió una vez más, sí o sí. Dios dice, no te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo cegaremos si no desmayamos. Y esto tiene doble connotación. No solamente voy a cegar desde el punto de vista de obtener una atribución que me bendiga o me beneficie, sino que muchas veces esa ciega de hacer el bien, yo voy a ver el fruto, el resultado de lo que yo estoy haciendo. Voy a ver bendición, y Dios me va a permitir. Pero también Dios me va a retribuir en los momentos difíciles, cuando a mí me falte, o sea, Dios va a estar ahí bendiciéndome. Dice, pero no debo cansarme de hacer el bien, no debo cansarme de hacer el bien. ¿Qué dice la Biblia? Dice así, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces lo contrario es hacer el mal, no. Muchas veces los creyentes al no ver el resultado de sus acciones de bien, se cansan y disolucionan de hacerle bien, lo cual no significa que harán el mal, no significa que los creyentes que se cansaron de hacer el bien van a hacer mal, sino más bien, no, sino más bien son tentados a tomar una actitud de indiferencia frente a la necesidad del prójimo o dejar de practicar la justicia. Me da lo mismo, ya, si antes ayudaba o necesitaba, me da lo mismo. Entonces, no es que empiecen a hacer el mal, sino que en su disolución ya no les importa. ¿Y cuánta gente que yo conozco está tan indiferente? ¿Cuántas personas que yo ubico se han puesto tan indiferentes a la necesidad del prójimo? Ya no les importa porque ya se cansaron. Incluso hay creyentes que dicen, no te metas, dicen, no hagas nada. Es triste cuando los creyentes ya han pedido toda disolución. No, que la maldad del mundo es mucha, no corra riesgo, pero no nos cansemos de hacer el bien. Si hay un plato a tu puerta pidiendo ayuda para comer y tú puedes hacer más, no, pero ya me cansé, mira, yo hago todo esto por la gente y yo no veo que me reciba nada a cambio, nadie me ayuda a mí. Eso, eso es. Acuérdate y no olvides nunca que Dios está tratando con tu vida y el propósito de Dios no es tu comodidad, sino el propósito de Dios es tu crecimiento espiritual. Hacerte que tú llega a tener carácter semejante a Cristo. Y eso ya lo hemos visto anteriormente, que el mejor retrato de eso es Gálatas donde se muestra, Gálatas 5, donde se muestra el fruto del Espíritu. Bueno, entonces, no, que no reine la disolución en tu corazón, no te canses de hacer el bien porque vas a cegar, a cosechar a su tiempo. En Job dice, como yo he visto los que harán iniquidad, los que harán y siembran injuria, la ciegan. Hay momentos en que tú vas a recibir lo mismo que tú hiciste. Sí es posible eso. Y dice el que sembrar iniquidad, iniquidad segará y la hora su insolencia se quebrará, quiere decir que va a recibir, ya se quedará. ¿Y qué es lo que es iniquidad? Bueno, iniquidad, estos dos pasajes hablan de la retribución que tiene aquel que siembra iniquidad. ¿Y qué es lo que es iniquidad? La maldad, la injusticia grande. Y los sinónimos que tienen es maldad, perversidad, vileza, infamia, injusticia. O sea, los que siembran maldad, injusticia, perversidad, vileza, que siembran vileza y que hacen todo eso, van a recibir la retribución. Porque hay gente que siembra iniquidad que no es el caso nuestro. Nosotros podemos hacer servicio, ayuda al prójimo, se nos muestra a través del buen samaritano la forma en que podemos hacer cosas prácticas, ayudar a las personas, al necesitado.
Tampoco significa que seamos menos tontos y nos demos cuenta que hay gente que se aprovecha, no, sino que en la sabiduría de Dios seamos correctos. Y muchas veces nosotros ayudamos al necesitado, no lo que representa una persona, no lo que va a hacer, el uso que va a hacer. Realmente aquí en la casa me golpea la puerta, gente pidiendo alguna ayuda para comida y hay, qué sé yo, un paquetito de fideo, un poquito de arroz, alguna cosa que podamos darle, le damos y no nos va a pesar porque no nos vamos a empobrecer cuando se puede, porque no siempre se puede. Pero lo que le quiero decir es que dice que habla de la rectitud que tiene aquel que siembra la iniquidad, que es la maldad, la injusticia, que es injusto. Hay cuántas personas que son, algunas veces algunos creyentes, que tienen empresas y son injustos con sus trabajadores, no les pagan a tiempo, no les pagan lo que corresponde, porque la ambición llena su corazón y quieren tener más. Tú no debemos hacer eso. ¿Cuántas personas actúan con injusticia dentro de su propia familia, tratando de apoderarse de las cosas que no les corresponden? La ambición del ser humano es muy fuerte, entonces Dios está tratando con nosotros. Y nosotros debemos descansar, de ser bien, muchas veces tenemos que ceder. Escuche esto, eso es sembrar, eso es ceder muchas veces derechos que tenemos para procurar la paz. Pues si no te cansas de hacer el bien. Entonces, Jorge nos enseña que el que ha sido testigo de que como los que aran, o sea, los que hacen surco la tierra para siembra, los que aran iniquidad y siembran injurias terminarán por cegarla. Eso es lo que nos enseña Job. Esta afirmación la confirma Proverbios, que nos dice que el que siembra iniquidad, maldad e injusticia cosechará iniquidad. Recibirá maldad e injusticia de vuelta. Como conclusión podemos afirmar y confirmar la palabra de Dios, que se cumple sí o sí. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y no, pues, no necesariamente en el formato que sembró, lo puede recibir de distintas maneras. Entonces, esto no va a cambiar, esto se mueve en el mundo espiritual y va a ocurrir sí o sí. O sea, tú no vas a poder evitarlo. Tú no vas a poder evitar que eso ocurra. O sea, lo que tú siembras va a producir un efecto eh, que tú no vas a poder evitar. O sea, no vas a poder evitar. O sea, lo que tú siembras, tú vas a cegar. El mundo espiritual se mueve así.